Vamos a pasar entonces al segundo panel del día, que es Economía, Finanzas, Impuestos, Financiación PYME y Negocios 2024. Invito a Sebastián Mancuso, socio de GNP, a Rosana Montarcé, gerente de Mercado de Capitales de Garantizar, Augusto Posleman, director de Portfolio Personal, y a los moderadores, Diego Pache, advisor del grupo HZ, y al señor Guillermo Sidotti, acá dice gerente de formación, bueno, es Skill Development del IAEF. Ahí hablaste de un tema de aumento de impuestos que como que me hizo un ruidito acá en el pecho, y por suerte lo tenemos a Sebastián del otro lado, que es especialista en estos temas. Sebastián, antes de arrancar con las perspectivas que tenemos para el futuro, ¿por qué no me contás un poco cuál es el tema que más preocupa hoy al empresario argentino en cuanto a materia impositiva? Se me ocurre que puede llegar a estar dado por posibilidad o imposibilidad de practicar ajustes por inflación, o contame cuál es la preocupación actual, por favor. Bueno, coincido plenamente con lo que mencionabas. Creo que, digamos, ahora me meto, si querés, en la parte de Milei o Massa y qué escenario tributario podría llegar a existir. Pero desde el punto de vista actual, creo que hoy el empresariado argentino está muy preocupado, obviamente, por la inflación, el efecto que la inflación tiene sobre los balances de las compañías y el ajuste por inflación impositivo, ¿no? Que dependiendo un poco cuál es la estructura patrimonial de cada compañía, puede tener una pérdida o una ganancia muy grande, teniendo en cuenta que este último año está cerrando con una inflación de más del 140%, y eso exacerba cualquier ajuste sobre esos rubros. Y un tema muy sensible que digamos que se está discutiendo estos últimos meses, y de hecho charlamos un ratito ahora antes de entrar, es la actualización de los quebrantos. También muchas compañías, sobre todo las que han sido más castigadas en términos de ajuste por inflación impositivo, positivo, ¿no? que por ahí estructuralmente son las compañías más apalancadas y que tienen más bienes de uso. Eso hace que tengan una situación de ajuste por inflación impositivo, ganancia, y a la vez, digamos, por ahí arrastran quebrantos de ejercicios anteriores porque bueno, están muy apalancadas, están endeudadas, por ahí no tienen una actividad económica robusta, y eso hace que hayan tenido pérdidas en el pasado, y esas pérdidas hoy no se pueden actualizar por inflación. Entonces, no se pueden actualizar por inflación si uno va a la ley de impuesto a las ganancias, aunque la redacción tal vez, implicaría ajustar, pero el fisco no deja. Pero hay un precedente de la Corte Suprema, que es el fallo Telefónica, tal vez muchos han oído hablar, y bueno, a raíz de ese precedente muchas compañías están planteando ahora, a fin de año, antes de terminar su ejercicio, eventualmente tomar ese criterio, de actualización de quebranto, ¿no? Que en definitiva es llevar a moneda homogénea un quebranto del pasado y darle un criterio de justicia a una declaración jurada, sí, básicamente. Que parece darle mucho sentido común a la situación, salvo que pierde interés fiscal. Entonces ahí empiezan las trabas. Tal cual, salvo que, bueno, exacto, y hay que discutirlo con el fisco, con lo cual hay que tomar recaudos, multinotas para evitar ley penal tributaria, etcétera, ¿no? Y saber que el fisco eventualmente lo puede discutir, aunque hay un fallo de Corte Suprema. Entonces, pero bueno, ese es un gran tema que hoy está, mucho en la calle. Y bueno, después la pregunta más difícil. Tal cual, ya te la hiciste sola. Dentro de los posibles escenarios, dependiendo de lo que pase en un par de semanas, ¿cómo te imaginas que puede evolucionar la situación tributaria dependiendo de quién sea el ganador de la elección? Bueno, esa es la otra pregunta que hacen, y que yo trato de sacar la bola de cristal, pero no me funciona. Pero bueno, coincido plenamente con el panel anterior. O sea, creo que en el escenario en que Massa sea ganador, claramente no va a haber un gran ajuste del gasto público. El ajuste va a venir por el ingreso, más allá de que en realidad, discursivamente se está hablando de que va a haber un ajuste sobre el gasto tributario, pero desde mi punto de vista es un eufemismo, porque en realidad ese gasto tributario, esa famosa separata, está conformada primero por cuestiones normativas que tienen que ver básicamente con el IVA, gran parte con el IVA. Hay más o menos 2,5 puntos del PBI relacionado con la separata, de los cuales 1,7, 1,8 está relacionado con el IVA y tiene que ver con empezar a grabar cosas que no estaban grabadas. Por ejemplo, obras sociales, medicamentos, medicina prepaga, y después
aumentar alícuotas de impuesto al valor agregado para la construcción y para alimentos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos incremento de alícuota tributaria y por otro lado después tenemos reducción de regímenes de promoción. En la reducción de regímenes de promoción, que es, digamos, son valores tal vez inferiores a un punto del PBI, ahí tenemos, por ejemplo, lo que se puede llegar a discutir, ¿no? Obviamente esto es, digamos, está sujeto a discusión, es la eliminación del régimen de promoción de Tierra del Fuego, que permite, digamos, eximir de ganancias e IVA las actividades que se desarrollan en la provincia de Tierra del Fuego. También se está discutiendo eventualmente incluir, digamos, el IVA en los honorarios a directores. Con lo cual es bastante, digamos, extraño y revolucionario. También en algún momento dentro de esas separatas se incluye la gravabilidad de la renta financiera, aunque, digamos, la renta financiera ya está gravada, por lo menos la renta del exterior. La local es la que queda exenta, pero en definitiva hoy con un mercado de capitales tan chico, si además gravamos la renta financiera local, lo destruimos, ¿no? Con lo cual, digamos, ese es un poco es el centro de ajuste, digamos, del gasto público, que en realidad es por vía de ingreso, digamos, en el caso de ganar la coalición oficialista. Y después le agregaría un ingrediente más, que es un potencial blanqueo, que en realidad ya se mostró en Cámara de Diputados, un blanqueo que, digamos, no se trató porque en definitiva no había por ahí plafón político para hacerlo, pero me parece que si finalmente Massa es presidente, probablemente lo quiera plantear. Y ahí, digamos, hay tasas del 5 al 15% en el proyecto original, ¿no? 5% los primeros 120 días, 10% los segundos 120 días, 15% los terceros 120 días, como que habría una vigencia de un año, y después un 1,5% para blanqueos menores a $50.000. Pero acá, digamos, personalmente tengo una visión relativamente pesimista del blanqueo, porque me parece que el blanqueo anterior, el más exitoso de la historia, que fue el segundo a nivel en monto nominal del mundo, con 116.800 millones de dólares, solo detrás de Indonesia, con 330.000 millones, pero si lo miramos en PBI, en porcentaje de PBI fue el primero de la historia, ¿no? ¿Y por qué, digamos, fue el primero de la historia? Porque digamos, hubo dos grandes factores que ayudaron mucho a que ese blanqueo sea exitoso. Primero, una gran percepción de riesgo por parte de los contribuyentes, y esa percepción de riesgo muy relacionada con los acuerdos de intercambio de información automáticos a nivel OCDE, que prácticamente involucraron a todo el mundo, excepto Estados Unidos. Un acuerdo que es simétrico entre jurisdicciones y que implica intercambiar no solo rentas de cuentas, sino saldos de cuentas, informar beneficiarios finales. Entonces eso implicó, digamos, una percepción de riesgo alta por el titular del portafolio, ¿no? Y después, el segundo elemento es la confianza. O sea, al momento que se lanzó ese blanqueo, digamos, estuvo acompañado de una baja de tasas de bienes personales. 2016 era 0,75, 0,50 2017, 0,25 2018, e inclusive se hablaba de eliminar el impuesto a los bienes personales a partir del 2019. Y junto con eso también la aclaración de que las diferencias de cambio en personas humanas estaban exentas, que las compraventas del exterior también se calculaban a moneda dura, todas, digamos, definiciones pro mercado y de reducción de tasas fiscales. Entonces, en definitiva, hubo percepción de riesgo y confianza. Y actualmente, digamos, esa percepción de riesgo y esa confianza, a mi juicio, va a ser muy difícil crearla, digamos, sostenerla, porque primero, desde el lado de la percepción de riesgo, hoy el único driver es el acuerdo de intercambio de información fiscal entre Argentina y Estados Unidos. Es un acuerdo que es totalmente asimétrico, que hoy está vigente, que está operativo para Argentina. Argentina informará en 2024, digamos, operaciones desde 2023 en adelante. Estados Unidos todavía no está obligado a informar porque todavía tiene que mandar la famosa notita diciendo que está de acuerdo con la confidencialidad de datos, la consistencia de los sistemas argentinos, etc. Hasta que no mande la notita no va a ser operativo para Estados Unidos. Y además, si llega a ser operativo para Estados Unidos, el acuerdo al ser asimétrico, Estados Unidos solo va a dar información de rentas
de fuente norteamericana únicamente, no ni siquiera de saldos de cuenta, ni siquiera beneficiarios finales, con lo cual una cuenta de un argentino que, digamos, en lugar de tenerla directamente, la tiene a través de una LLC o cualquier otra sociedad del exterior, digamos, no sería informada por el fisco norteamericano. Entonces, la percepción de riesgo, la verdad, no la veo, digamos, fuerte como en el anterior. Y después, a nivel confianza, ya creo que todos tenemos el consenso de que... Ahí te quería hacer una consulta, porque he escuchado posiciones de blanqueo de los dos candidatos. De acuerdo a lo que venís charlando con tus clientes, ¿hay alguna percepción de confianza diferente? ¿Depende quién sea el candidato que gane la elección para estar dispuestos a entrar a un blanqueo? Más o menos. La confianza es riesgo Argentina más que riesgo político. Yo creo que, por lo menos mi impresión de hacer un poco esa encuesta entre clientes es que el problema es más el riesgo argentino que el candidato, porque si querés, en el caso de Massa, el problema de la confianza lo tiene más con la cuestión de, si querés, del régimen tributario y que el régimen tributario no va a bajar tasas fiscales, no va a haber menor presión fiscal. Y del punto de vista de Milei, el problema, que ya lo mencionaron acá en los paneles anteriores, tal vez no sea la cuestión de la baja de las tasas fiscales, porque evidentemente probablemente exista. El problema es si va a tener gobernabilidad y si va a ser sustentable en el tiempo esa baja fiscal. Entonces, es una decisión de largo plazo, ¿no? Si no te malinterpreto, tal vez le podría tener más confianza, pero tal vez en un par de años vuelva a tener la misma confianza que... Y de hecho, digamos, bueno, ella un poco, como es el que ve la vaca llora, digamos, si se quemó con leche, bueno, acá un poco está esa situación. Entonces, me parece que esa segunda herramienta que por ahí podría servir para traer dólares a Argentina está difícil, menos, digamos, algo que saquen un conejo de la galera y encuentren algo, digamos, que tiene que haber una baja sensible de impuestos y previsibilidad futuro para que la gente decida blanquear, digamos, ¿no? Porque yo creo que la percepción de riesgo, al margen de eso, digamos, un inversor no se guía específicamente por eso, porque hay muchos clientes que muy deseosos de invertir en Argentina si las condiciones fueran más normales, ¿no? Entonces, el problema es ese, creo. Sí, está claro. Hace unos minutos Rosana nos hablaba de beneficios impositivos para los inversores en las SGR. ¿Vos crees que el hecho de tener un beneficio impositivo es realmente un impulsor para invertir? ¿Cómo lo ves a través de definitivamente. De hecho, también, digamos, depende por ahí la ola financiera, ¿no? Hay momentos donde nos ha pasado con clientes que estaban muy deseosos de invertir en SGR, obviamente por la deducción que tiene el aporte en la declaración jurada de impuesto a las ganancias, y el problema era que a veces no había cupo en la SGR, porque todos se tiraban de cabeza, ¿no? Y bueno, hoy, digamos, por ahí con la inflación, creo que por ahí la cuestión tiene que ver con diferir el aporte lo más cerca del cierre posible para tomarse el diferimiento rápido, o para tomarse la deducción, mejor dicho, la deducción de impuesto a la ganancia lo más rápido posible, porque en definitiva opera en junio del año que viene. Entonces, noviembre, diciembre es como un buen mes para efectuar el aporte, ¿no? Bueno, hasta acá llegó este panel. Mil gracias a todos los participantes. Un placer compartirlo con ustedes. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.